Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que nos escuches, el uso horario en que nos escuches, que por suerte cada vez es más amplio, o si eres de los seguidores de YouTube, es el momento en que quieras ver este vídeo. Estamos aquí en un nuevo episodio de Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios, y hoy vamos a tener a una invitada especial, a una invitada que va a compartir con nosotros no solamente su historia de emprendimiento, sino parte de su historia vital, porque creo que es digna de conocer y además lo poquito que la conozco de haber estado hablando antes de comenzar a grabar, me ha resultado extremadamente interesante. Así que vamos a Gracias. comenzar dándole la bienvenida y agradeciéndole que nos dedique este ratito. Hola, Milagros. Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué se puede aportar en estos minutos. Yo creo que mucho, yo creo que mucho. Pero bueno, empecemos Bueno, intentemos, contan- intentemos. contándole a la gente que nos escucha o que nos ve quién es Milagro Ujú. Ruiz Barroeta. Ey, qué una pregunta interesante. Bueno, Milagro Ruiz Barruete es una mujer que le encanta el cambio. Creo que en eso resumo parte de lo que soy en mi vida, ¿no? A mí me encanta el cambio, me encanta el riesgo, por cierto, también. Y me encanta aportar. Yo creo que en esas tres frases se resume un poco lo que soy, porque en eso es que ha oscilado mi vida desde que tengo conocimiento y causa y razón, ¿no? Yo pues vengo de Venezuela, yo nací en Venezuela, viví hasta hace casi 4 años en Venezuela. Mi vida en Venezuela transcurrió muy felizmente durante toda la época que estuve allá, desde el punto de vista personal. Tengo una hija de 21 años, que va a cumplir 22 años pronto. Y pues nada, en Venezuela yo me gradué de economista, es mi título oficial en Caracas, en la capital de Venezuela. Estudié en la Universidad Católica Andrés Bello. Y pues me dediqué a trabajar siempre en consultoría de negocio. Antes lo hacía desde el punto de vista privado con terceros a través de empresas o instituciones. Y en el año 2002 aproximadamente decidí independizarme, trabajar autónomo, freelancer, como lo queramos conocer, independizar. Después, a partir de ese momento empezó mi carrera emprendedora, ¿sí? Y pues ha tenido muchísimos ciclos que ya los iremos conversando, que han estado pregnados de eso, de cambio, de riesgo y pues de muchas ganas de hacer cosas. Soy una persona muy hiperactiva, una mujer muy hiperactiva y siempre me gusta estar creando y me gusta estar haciendo cosas nuevas y pues esa es lo que soy yo, realmente. Es evidente de que venezolana, por ese acento tan bonito que Sí. tiene la gente de esa tierra. Estamos grabando este podcast en España, para los que nos estáis escuchando de fuera de España. Estamos a unos cientos de kilómetros de diferencia, de distancia entre Milagros y yo, pero yendo a lo que te decía hace un momento, de que cada vez nos escuchan más en Latinoamérica o en la parte latina de Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue la experiencia de una mujer emprendedora que decide comenzar su carrera de emprendimiento en su país, pero en un momento, por una situación familiar, decide trasladarse a España y comenzar o continuar Otra vez. su empresa en una tierra diferente. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, esta es una pregunta que a mí me encanta, ¿no? Contestarla, porque digamos que mi vida profesional, desde que decidí independizarme, eh, ha, ha comenzado, ha tenido ciclos, ¿no? Yo lo denomino así, porque realmente ese ha sido mi realidad profesional. Yo he tenido ciclos que han ido quizás en paralelo a un poco lo que Venezuela ha ido viviendo desde el punto de vista económico-político, ¿no? Yo cuando comencé mi negocio, empecé como independiente, freelancer, autónomo, sola. O sea, trabajé sola y me lancé al mercado de la consultoría. Ya yo venía de trabajar con la Confederación de Empresarios en Venezuela.
que tenía programas de competitividad con organismos multilaterales. Yo ayudaba pues a desarrollar esos programas de competitividad. Entonces digamos que el medio no me era ajeno, ¿no? Decido lanzarme y ahí comienza un emprendimiento, pero básicamente un emprendimiento mío, unipersonal, ¿no? Eso pasa aproximadamente unos 3, 4 años, cuando pues ya empieza la cosa un poco a mejorar, a crecer, y decido crear la firma de consultoría, ¿sí? Mi firma de consultoría se llamaba RB y Asociados, siempre con mis dos apellidos, como yo digo, ¿no? Yo soy 50-50 literal, ¿no? Soy Ruiz Barroeta y tengo mucho, el 50% de Ruiz y el 50% de Barroeta. Entonces, mi firma de consultoría pues tuvo una época de apogeo, a Dios gracias, tuvimos años muy interesantes. En paralelo pudimos generar una fundación también que se llamaba Fundación Consolidando Valores, de la cual me siento muy orgullosa porque en la fundación desarrollamos proyectos para familias vulnerables, ¿sí? Que decir familias vulnerables quizás en España tenga una connotación, pero en países como Latinoamérica, familias vulnerables, son familias que tienen muchísimos problemas, no tienen recursos, no tienen agua, no tienen luz, viven en ambientes muy complicados, muy duros, ¿no? Nosotros en la fundación intentábamos llevarle un poquito de alegría a través de programas para los niños, hacíamos deporte con los niños, formábamos a los niños, formábamos a las madres en emprendimiento femenino. Y pues ese fue un proyecto muy, muy lindo que tuvimos también. Ambas cosas, por razones político-económicas, que no vamos a tocar, pues evidentemente en esta grabación, en este podcast, tuvimos que cerrar. ¿Sí? Tuvimos que cerrar y pues ahí hubo una puesta en cero total para mí otra vez. Porque claro, yo venía de trabajar con un grupo de aproximadamente 8 personas, 7, 8 personas, dependiendo de los proyectos, y pues volví y teníamos nuestro despacho, una oficina hermosísima que habíamos hecho a imagen y semejanza de lo que estábamos allí. Y pues nada, cerramos y yo volví a mi casa con mi ordenador como en el año 2002, a empezar de nuevo. Fácil no fue, obviamente, porque además en el tema del emprendimiento del mundo empresarial hay un tema psicológico que siempre está presente, ¿no? Y los que trabajamos en consultoría tenemos que entender eso, ¿no? Hago un inciso allí, porque cuando hemos pasado cuando hemos estado del otro lado, ¿no? De la pantalla y hemos sido intentando ser empresarios, por lo menos intentando ser emprendedores con calidad, y tenemos que ponernos en cero otra vez y redimensionar todo, pues el aspecto psicológico hace su trabajo y no es tan fácil superárselo, ¿no? Pero bueno, al final logré levantar cabeza de nuevo y pues decidí seguir trabajando en consultoría como me inicié, sola y con mis clientes y tal en Venezuela, años maravillosos, hasta que viene la oportunidad de venirse a España. Entonces, entre que yo me reinicio y me vengo a España, también sucedieron algunas cosas, porque el país pues empezó estamos hablando entre el año 2013, 2017, 2012, 2017, el país vino en declive político-económico y eso pues arrastraba a todo el mundo. Entonces digamos que el sector empresarial privado, que eran mis clientes, pues también sufrieron, pues obviamente los avatares, bueno, no hace falta explicar la cantidad de empresas que han cerrado en Venezuela y tal. Entonces, digamos que ya los últimos años antes de venirme, trabajaba con empresas en crisis, ¿sí? Y más que consultoría, lo que intentábamos era ayudar a ese empresario a no colapsar e intentar mantenerlo de pie lo más posible, ¿no? Y pues bueno, esos fueron mis últimos años de trabajo ya, años complicados, años emocionalmente comprometidos. No voy a negar que han sido procesos duros, hemos vivido procesos muy duros y yo como consultor y emprendedora también momentos muy duros. Y decido venirme a España, como te comentaba antes de empezar la grabación, porque mi hija es atleta de alto rendimiento para Venezuela. Ella es karateca, selección nacional, y pues con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, aquí en Murcia, donde vivo actualmente, se le presenta la oportunidad de una beca deportiva.
Pues entonces ella en el año 2017 para el 18 ya, decide venirse para acá a estudiar. Pues en un principio yo no me venía con ella porque yo pues tenía mi vida laboral allá, mi casa, todo. Pero bueno, una noche de un junio, como digo yo, entre pitos y flautas, decidí venir. Decidí venirme porque, bueno, ya como siempre el país, mi familia había migrado, mis padres habían fallecido, bueno, la historia, ¿no? La historia familiar, y decidí venirme. Y decidí venirme otra vez, a empezar otra vez. Por eso te digo que me encanta el riesgo, el cambio, es una cosa, ya creo que cayendo en lo adictivo, ¿no? A empezar otra vez aquí con una ligera diferencia que al venirme por cosas de Dios o del destino, del universo, pues yo traje algunos clientes de Latinoamérica que los empecé a trabajar digitalmente, teletrabajar, pero porque pues se dio así las circunstancias y así llegué acá. Sin embargo, aquí pues quise comenzar un proyecto de consultoría físico normal, como cualquier otro, tradicional, y pues en eso llegó la pandemia, se unió el aspecto digital con el físico, se crea una plataforma, bueno, hay una serie de historias allí, y aquí estamos de nuevo en el camino del emprendimiento. Es la historia de mucha gente. Yo me Sí, siento plenamente identificado con tu historia. Estás contando el proceso que yo viví hace ya casi 20 años, eh, pero bueno, hoy eres tú la protagonista, no soy yo. Eh, Tú que has tenido la experiencia de comenzar un emprendimiento de cero en Latinoamérica, eh, y empezar en España. A ver, no quiero cometer el error de cliché de meter a Latinoamérica en una sola bolsa porque sabemos que son países, incluso dentro de los mismos países, con realidades muy diferentes, pero sí. para poder generalizar en ciertos aspectos, ¿qué diferencias estructurales fundamentales has encontrado a la hora de comenzar en España con respecto a lo que era tu experiencia de comenzar en tu Venezuela natal? Mira, aunque no podemos meter en un solo saco a toda Latinoamérica, sí nuestros países, por alguna razón cósmica, como digo yo siempre, tenemos un eje transversal común, que es la parte político-social económica, en esas tres aristas, ¿no? Países más, países menos, historias más, historias menos, pero en promedio, por alguna razón, nuestros países latinos han sufrido, sufren y pareciera que seguirán sufriendo de variables negativas en estos tres ámbitos, ¿no? Y digo esto, comienzo la respuesta por allí, porque yo creo, desde mi perspectiva muy humilde, ¿no? Mi visión muy humilde, de que eso ha generado que seamos una sociedad no solamente civil, ciudadana, que no compete en esta conversación, sino empresarial, con ciertas características y ciertos rasgos, ¿sí? Ciertas características y ciertos rasgos que han hecho que el empresariado promedio, hablo países más, países menos, pero promedio, y eso obviamente igual Venezuela, Argentina, Colombia, sea un empresario que eh, esté acostumbrado a vivir en crisis, esté acostumbrado a ser resiliente y que le haya dado por esa misma aventura que es ser empresario en nuestros países, la apertura mental a recibir muchísimas cosas y a crecer profesionalmente, ¿sí? Eso, aparte de que nosotros estamos en el continente americano y tenemos pues a Estados Unidos arriba, que obviamente jala hacia la profesionalización a nuestros países, ¿sí? Eso lo comento porque creo que es una diferencia bastante importante con el sector empresarial que yo he podido interactuar aquí en España. El sector empresarial español, pues aunque hemos tenido en España también una serie de crisis, ¿no? Porque obviamente no olvidemos la crisis del 2008, lógico, ¿no? Que trajo sus problemas, pero quizás la visión de crisis, y eso creo que quedó un poquito visto en el confinamiento, ¿no? Con el tema pandémico. La visión de crisis, la visión de gestión de crisis, la visión de resiliencia, de apertura, de cambio, de crear, de probar nuevas cosas, no es tan dinámica y tan ágil como la que puede ser la de los países latinoamericanos.
Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿no? La velocidad con la que el cambio se tiene aquí, desde mi visión, ojo, ¿no? Esto es un criterio netamente personal. La velocidad y la agilidad con la que el cambio se dinamiza en este país es muy distinta a la velocidad y el cambio con la que visualizamos las cosas allá. Que eso lo hace menos empresario, más empresario. No, esto no tiene nada que ver con ser, porque aquí, por supuesto, el sector empresarial es muy potente pues, obviamente el 90% de las empresas, o el 95%, yo no sé ni cuánto, son pymes y pues sí, sabemos muy bien cuál es la estructura. Pero sí esa visión es muy distinta, sí, es muy distinta. Cuando tú le llegas a un empresario latino con una propuesta de cambio, y tú le demuestras por qué ya él te dice, vamos a hacerlo, o vamos, sí, porque es que necesito resolver o necesito eh, adentrarme en esto nuevo que hay. Aquí cuesta un poco más la reacción, sí. Aquí te dicen, bueno, vamos a ver, vamos a analizar, tal. O sea, es un poco más lenta la respuesta. Esa ha sido mi experiencia, realmente, y creo que esa es la diferencia más fundamental que podemos encontrar en ambas regiones. Yo aprendo muchísimo en escuchar a cualquiera de los invitados que traemos a nuestro podcast, y Ujú, por ahí me quedan frases de cada uno. Y hablando también con un empresario latinoamericano que se está desarrollando en España en este momento, que ha decidido emigrar, me decía, ujú. es que, dice, para que me entiendas, la figura es como el nadador que está en una piscina. Dice, yo allí pataleaba para no hundirme. Aquí pataleo igual o quizás menos para avanzar. Entonces, eh, Es la, la cap- diferente. la capacidad el apellido crisis, cualquiera que haya tenido una empresa en Latinoamérica, el ejemplo tuyo lo puedo asimilar al mío Ujú, en una empresa de construcción en Argentina. El apellido crisis lo teníamos claro, siempre puesto, es que es claro, así. es Eh, así. Dando una vuelta de guión, muchas veces al hablar con emprendedores españoles, eh, sobre todo en el sector digital, me Ujú, sorprenden cuando empiezan a pensar en el desarrollo de su empresa, y lo primero que hacen es que miran hacia Europa, ¿no? Hacia Inglaterra o Alemania, Francia. Y ujú, yo les digo, mira, no te olvides que del otro lado de este charco enorme que tenemos, hay un continente donde hay más de 600 millones de personas que hablan tu idioma, claro, que la posibilidad de que te entiendan, aun con los matices que tiene el castellano, van a ser más amplias que entenderte con un alemán, que entenderte con un inglés, incluso hasta con un italiano. claro. Si se te planteara un cliente, un proyecto de consultoría de un cliente español que quiere comenzar un emprendimiento, aunque sea desde el punto de vista digital, Ujú. orientado a Latinoamérica, ¿qué dos o tres consejos básicos le darías? Bueno, haciendo abstracción de lo que produzca o preste como servicio, lo primero que hay que hacer con Latinoamérica es saber segmentarla, ¿sí? Porque no es lo mismo Centroamérica que norte de Suramérica al sur de Suramérica. Tú viviste en Argentina y sabes muy bien que es así, ¿no? Todos somos latinos, todos tenemos raíces latinas, tenemos como dije anteriormente, quizás un panorama político, social, económico transversal, pero sí es cierto que las culturas se matizan y se matizan bastante bien. Entonces, lo primero es saber segmentar. De hecho, es que se lo digo a las personas que me han llegado que quieren irse hacia Latinoamérica. Tienes que segmentar a saber hacia dónde te quieres ir, porque no es lo mismo ir con un negocio a México que ir a Costa Rica o que ir a Venezuela o que ir a Argentina o que ir a Uruguay, Chile, y ahí estamos hablando del sistema austral que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso es lo Y, primero que tienes que hacer. perdona que haga un inciso. Y hay Ajá. un mercado extremadamente interesante que muchas veces nos olvidamos, y a mí me está sorprendiendo a nivel de audiencia en el podcast, que es el mercado latino de Estados Unidos. No, bueno, claro, ya va, es que allá voy, ¿no? Porque es que
Es que el continente americano es divino en ese sentido, ¿no? Y no es porque yo tenga mis raíces allá, sino que nuestra multiculturalidad, producto de nuestra fusión racial que hemos tenido a lo largo de la historia, y de nuestras migraciones constantes, ¿no? Porque es constante. El sistema migratorio latinoamericano completo, desde Estados Unidos o Canadá, mejor dicho, hasta abajo, es un flujo que sube y baja impresionante, ¿no? Ha creado una multiculturalidad, pero el segmentar es importante, porque aún así la cantidad de latinos que están en Estados Unidos también están localizados, ¿sí? Y lo que encuentras en la costa este no es lo mismo que está en la oeste, ¿no? Y lo que encuentras en Florida no es lo mismo que está en Alabama, o lo que puedes encontrar en el sur de Texas, ¿no? Entonces, la segmentación a nivel americano, a nivel de continente, es fundamental. Eso es lo primero que yo le digo a una persona que quiera llegar. Lo segundo que tiene que tener que quiera llevar sus productos a Latinoamérica o a América. Lo segundo que también hay que tener muy claro con nosotros, los latinos, o que vivimos a nivel del continente americano, pero que tenemos raíces latinas, es nuestras posiciones políticas económicas. ¿Por qué? Porque cada país se maneja diferente y la dinámica, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina ahora, hace un año atrás, año y medio atrás, pues a lo mejor pensábamos que iba a venir, pero no pensábamos cómo iba a venir. Y sí, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Perú. Entonces, son economías que van muy dinámicas, son economías que su geopolítica es ¿sabes? Como cuando uno le hace un electrocardiograma, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama la barra. Entonces, eso también hay que analizarlo muy bien. Por los costos transaccionales, por la inflación de cada país, por los tipos de cambio, por cómo puedo hacer la entrada, por los aranceles, por una serie de costos transaccionales que están allí, que depende si es un producto o servicio, pues te afectan o no te afectan. Y el último tips que yo le daría también, que siempre vayan de la mano con alguien de la región, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como para entrar a España, el empresariado necesita de la confianza para tú poder ser un proveedor con ese empresario, de conocerte, de saber quién eres, de dónde vienes, qué beneficios tienes tu servicio, lo cual es muy normal, obvio. En Latinoamérica también sucede de la misma forma, ¿sí? Entonces, al final, ir de la mano de una persona de la región que tenga la cultura latina, que entienda, que no solamente entienda el lenguaje, porque somos hispanohablantes todos, sino que la cultura, que entienda nuestra cultura, que entienda la forma de cómo nosotros socializamos, porque la socialización es totalmente distinta a la parte latina, a la parte europea, y la española totalmente diferente. Eso también es muy importante, ¿sí? Serían los 3 tips: segmentación, análisis político, económico, social de esa segmentación específica, y ir de la mano con alguien de la región. Sí, y además que para muestra un simple ejemplo, es decir, también de cara a la gente que nos escucha en Latinoamérica y que esté pensando por motivos el que sea, económicos, familiares, venir aquí y desarrollar su emprendimiento, no es lo mismo desarrollarse en Barcelona, en Murcia, en Andalucía, donde estoy yo, o en Galicia o en el País Vasco. Este es un país pequeñito geográficamente, pero con una diversidad Enorme, bastante amplia. enorme, Entonces, sí, es enorme. extrapolable el ejemplo que tú acabas de dar, lo has Dime, explicado perfectamente bien, a lo sí, que es la realidad española, ¿no? Porque es igual, sí. muchas veces se cometen errores al, al generalizar la realidad de cada Es que situación. cuando uno quiere, y aquí voy a hablar del concepto de internacionalización, ¿no? Porque una cosa es exportar y otra cosa es internacionalizar, ¿no? Exportar, pues son ventas puntuales; internacionalizar es llevar tu modelo de negocio, de gestión de negocio, al sitio donde quieres ir. Cuando hablamos de internacionalizar, la cultura es fundamental, fundamental. Y no importa si tu negocio es digital o tu negocio es físico, digital, o es físico solo, no importa. La cultura del país o de la región o de la sociedad a la que vas, tienes que conocerla. Por todo. Ejemplo clásico que se pone en todos los libros: Asia.
tú vas a Japón, que es un país, pues, que por el deporte que nosotros practicamos, un país para nosotros muy importante. La cultura japonesa, o sea, tú no puedes llegar a Japón y empezar, dígame nosotros los latinos que nos encanta tocar, ¿no? No vas a llegar y abrazar al japonés, porque para el japonés eso es, sí, ellos son muy formales, muy de distancia y tal. Entonces, cada país o cada región tiene su cultura. La comida, la gastronomía, el vino, el café, ¿sabes? Cada región tiene su cultura. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Hay que darse a la tarea de conocer un poco y de saber un poco a dónde queremos llegar. Sí, sí, eso es obvio, pero muchas veces Eh, las cosas obvias no se, No, es obvio, pero no tan obvio, ¿sabes? exactamente, No no tan se tienen obvio, en no es tan cuenta y obvio, dice, es no. que quiero vender mi audiolibro y me estoy promocionando en Perú y no me compran, ¿vale? Lo mismo, tienes que matizar Claro. tu publicidad o matizar tu forma de querer llegar al mercado peruano para que el peruano te acepte y te compre. Claro, es así. Sabía que me iba a pasar esto, sabía que no íbamos a entusiasmar hablando y que íbamos a empezar a Ya quedarnos sin pasó, tiempo. ya pasó a las 30 minutos, no puede Sí, ser, pero ¿sí? bueno, si tú no tienes problema, no vamos a extender un poquitito más. No, yo no tengo problema. Volviendo al origen de nuestro podcast, que este Ujú, podcast nace con la idea de dar información a los emprendedores senior. La ujú, pandemia ha puesto en evidencia que a partir de determinada edad muchas veces volver a reengancharte en el mercado laboral es casi imposible y mucha gente decide el emprendimiento, pero creo que hay que hacer esa transición con, con mucha cabeza y siguiendo una metodología. Tú como ujú. formadora de emprendedores, cuando te llega a ti un senior, entendemos senior una persona Sí. mayor de 45 años, eh, ¿con qué inquietudes te vienen? ¿Qué te piden? Mira, hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo una persona de 45 años que toda su vida ha trabajado para terceros y decide emprender que una persona de 45 años que ya ha tenido algo de experiencia emprendedora, ¿sí? Son dos capacidad mental, dos formas de pensamiento totalmente diferentes. Y también hay que analizar el contexto personal de ese emprendedor de 45 años hacia arriba. Emprendes porque quieres tener un negocio nuevo, pero no tienes una situación personal familiar complicada, eso es un escenario. Quieres emprender, pero tienes una situación familiar personal con ciertos matices negativos, eso es otro escenario. Entonces, eh, hago esta caracterización porque eso te denota mucho el perfil del emprendedor, ¿sí? Y cuando uno decide emprender, el perfil del emprendedor es fundamental, porque no solamente tienes que tener una buena idea, es como yo siempre digo, emprender es 50-50, es tener una buena idea de negocio que tenga cabida comercial y por supuesto tener a un emprendedor que tenga la capacidad de emprender, que va mucho más allá de las competencias técnicas, ojo, ¿no? Porque al final la formación continua, certera y asertiva te da esas competencias que tú requieres para emprender. ¿Sí? Si tú no sabes de contabilidad, pues tú con un asesor te apañas y aprendes algo de contabilidad. Si no sabes de cómo tener una web, pues haces un curso o te buscas a alguien que te ayude con la web. ¿Sí? Ese tipo de cosas pero ya a nivel personal, lo que es la aptitud con P, ¿sí? Esa aptitud es fundamental para emprender. ¿Por qué? Porque emprender no es fácil. Y yo siempre lo digo, hay muchísima gente y te digo honestamente, ya ni me molesta, ¿no? Pero al principio cuando yo vi estos mensajes, hazte millonario en 30 días con mi método, o sea, por favor, o sea, no, eso no existe. Entonces, emprender es un camino lleno de espinas, es como la rosa, ¿no? Llena de espinas, pero es hermoso. Bueno, para los que somos adictos al emprendimiento como yo, ¿no? Es un camino muy difícil, es un camino muy tenaz, es un camino donde tienes que tener mucha disciplina, mucha constancia y mucha perseverancia, ¿sí? Más allá de conocimiento, que también. ¿Por qué? Porque cuando tienes disciplina, constancia, perseverancia, tú tienes la capacidad de hacer todo lo demás.
Y es un camino donde emocionalmente tienes que intentar siempre estar en equilibrio. Y cuando digo intentar es porque no siempre se puede lograr estar en equilibrio. Hay días que vas a estar feliz porque las cosas te salieron bien, como hay días que se te va a venir el mundo encima porque todo te salió mal. Entonces, ese equilibrio emocional es fundamental. Entonces, cuando a mí me llega una persona de esa edad o de cualquier edad, ¿no? Porque también yo creo que hay una barrera mental con el tema de la edad. Yo tengo 50 años, José, y lo digo abiertamente aquí. Y sí, yo no voy a decir que a mí no me dio cierto miedo empezar de nuevo, pero bueno, aquí estoy y yo me siento bien con mi edad. O sea, y yo lo digo abiertamente. Luego nos pasará la receta de cómo estar a los 50 años con tu imagen, ¿no? No sé si es el deporte, El el de karate, origen sí, el latino, lo que karate. sea, pero El karate, el karate, el karate, el karate. cierro Pero paréntesis. yo comento la edad porque, pues, decir que uno tiene 50 años, a veces dice, wow, es una, en términos coloquiales lo que voy a decir, y perdónenme lo brusco del verbo, ¿no? Pero esto es una vieja, ¿sí? Y no, uno a los 50 años está divinamente bien y uno a los 50 años mentalmente está mejor que nunca. Y sí, a los 55 también y a los 60 también. Entonces, esa barrera que a veces nos quieren imponer desde afuera, no podemos permitir que nos las impongan. O sea, si uno quiere emprender a los 45, a los 50, a los 55, a los 60, a los 70, pues bienvenido sea. La edad no es una barrera. Se quiere crear una matriz de que lo es, pero no lo es. Por el contrario, yo creo que es un momento ideal, hermoso, para empezar un proyecto, porque tienes todo en tu haber, tienes el conocimiento, tienes la madurez, tienes, sí, estás joven todavía desde el punto de vista físico, si tienes salud, obviamente, y es un momento hermoso. Entonces, yo lo que le digo a la gente que quiere emprender y sobre todo a ciertas edades es que deben conservar la actitud positiva ante el emprendimiento. ¿Sí? Porque lo que se viene no es fácil, lo que se viene es un camino difícil, pero si uno conserva la actitud positiva y optimista, pues uno lo puede conseguir, más allá de tener una buena idea de negocio, obvio, ¿no? Estamos asumiendo esa parte como tácita que hay que, obviamente, tienes que llevar a cabo todo el proceso de emprendimiento formal que se requiere, la idea de negocio, la validación, el testeo, pim, pum, pam. Pero no vamos a hablar de eso porque si no, ahí sí nos demoramos más. Pero siempre, y no dejar que nadie te diga que no puedes. Y también suena cliché, ojo, y se parece muy obvio, pero no lo es, José. Y yo se lo digo siempre a mi hija a nivel deportivo, y es algo que uno aprende con el alto rendimiento, ¿sí? Cuando tú eres un atleta de alto rendimiento y eres familia de un atleta de alto rendimiento, eso es alto rendimiento, estar siempre a tope. Pum, 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 no importa si te caíste un día, te vuelves a levantar y sigues a tope. O sea, y yo pongo mucho cuando tengo que dar mis cursos de emprendimiento, el ejemplo de lo que pasó con las Olimpiadas y la pandemia. Las Olimpiadas eran en el 2020, Tokio 2020. Y teníamos atletas durante 4 años, desde las últimas Olimpiadas, entrenando para Tokio 2020. Punto. Era así. Y había una carrera de gente trabajando con ciclos, porque el que no conoce el alto rendimiento, eso es un mundo y los entrenamientos es un mundo, la nutrición, el psicólogo, toda esta cosa que se tiene que hacer para tener un atleta de alto rendimiento. Llegó la pandemia y no hubo Tokio 2020. Esos muchachos tuvieron que rodar un año más toda su preparación y eso en alto rendimiento pasa factura. Más el tema psicológico. Y ahí está, se dieron los Juegos Olímpicos y los muchachos fueron a los Juegos Olímpicos. Y compitieron en los Juegos Olímpicos con los resultados que hayan sido, unos más, otros menos, pero compitieron. Entonces, eso es emprendimiento. Igual, el Me, emprendimiento es lo mismo. me Es una carrera encanta, de alto rendimiento. me encanta la extrapolación que has hecho porque Sí, yo no he sido deportista de alto rendimiento, pero he hecho deporte toda mi vida y el emprendimiento y el deporte tienen muchísimas similitudes porque sí, uff, eh, montones. en la parte psicológica tú puedes ser el mejor jugador de fútbol del mundo, pero si tu cabeza no está ordenada es que no llegas a ningún lado. Y en el emprendimiento tres cuartos de lo mismo. Tú puedes tener una idea brillante, tener el mejor equipo, pero como tu cabeza no esté ordenada, no vas a llegar a ningún lado. A eso, sí, Con es así. respecto a lo que estabas hablando de la edad, voy a copiar la frase de una de las entrevistadas nuestras, de Nathalie Detry, que a partir de que me la dijo la estoy implementando. Nathalie
tiene 56 años y ella dice que es la versión 5.6 de sí misma, y lo cual me ha parecido fantástico, porque ahora que estamos acostumbrados en el tema tecnológico, de que las versiones, en la 3 punto no sé cuánto, la 4, es la mejor, es la mejor, es la última, es que dice, yo soy la versión 5.6 de lo que soy como persona, y eso es la mejor versión posible. Entonces, Claro. los emprendedores tenemos que creérnosla. Claro, es que hay que creérsela, o sea, por eso te digo, más allá del el ceteris paribus de tener una buena idea, es creértelo y es asumirlo. Y ojo, también te digo, consejo muy personal, ¿no? De mi propia experiencia, ¿no? Vivir los duelos, los microduelos, como yo lo llamo, ¿no? Porque nosotros los emprendedores tenemos microduelos constantemente. De que tú te montas una idea de que tú quieres llegar a un cliente o quieres llevar un proyecto a cabo y te dicen no, 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 porque lo más seguro en el emprendimiento es el no, no, el no, 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 no. O sea, hay microduelos ahí de cosas que tú estás construyendo, construyendo, construyendo y a veces no salen como tú quieres que sea. Pues vive el microduelo, o sea, cada quien lo vive como lo quiera vivir, pero vives el microduelo y vuelves a levantarte y vuelves a salir adelante y vuelves. Ese es el emprendimiento. Entonces, por eso es que yo digo que es un camino hermoso, porque te enseña muchísimo y te fortalece mucho como persona, más que como profesional, que también te fortalece mucho como persona. Y te da una energía que emanas una energía totalmente diferente a lo que puede emanar el resto, porque eres un perfil de persona totalmente diferente. Los que somos emprendedores somos diferentes y los que somos diferentes tenemos que aprender a vivir con nuestra diferencia. Punto. Hasta ahí. Y ahí no hay mucho más que buscar, realmente. Preparando la entrevista, he conocido tu podcast, lo cual lo recomiendo. Luego ahora nos darás tus referencias Sí. digitales. Pero me ha gustado mucho una, una conversación que he escuchado donde tú hablas de la empatía Ah, sí. y le das una importancia muy relevante a la empatía vinculada al emprendimiento. Ujú. Desarróllanos un poquito, 2 o 3 minutos sobre por qué un emprendedor tiene que saber ser Creen. empático. Claro, porque la empatía parte de más allá, porque de ponerse en el zapato del otro, que es el concepto que uno le enseñan desde chiquito, es tratar al otro como quiere ser tratado. ¿Sí? De ahí parte la empatía, porque todos somos diferentes, ¿no? Y cada quien en su vida diaria tiene un contexto y tiene problemas y tiene alegrías y tiene, entonces, y no todo el mundo está igual todos los días, tampoco, ¿sí? Entonces, la empatía te permite como emprendedor entender eso de tu contraparte en el momento que la tengas al frente. ¿Por qué? Porque esa persona con la cual tú estás conversando, que puede ser un cliente tuyo o puede ser un proveedor, también, o puede ser el asesor que tengas al lado, o puede ser otro colega emprendedor que también que esté emprendiendo y estén intentando hacer sinergia, también está en un momento determinado ese día. Entonces nosotros como emprendedores tenemos que intentar empatizar con el entorno cada vez que salimos a gestionar nuestro emprendimiento, porque nos vamos a encontrar con una serie de variables afuera y nos vamos a encontrar con personas, que también esas personas tienen su momento y tienen su día y tienen su situación. Entonces, eso te ayuda mucho a llevar con tranquilidad, ¿sí? El emprendimiento. Cuando tú eres capaz de entender que tienes que tratar al otro desde su perspectiva y no desde la nuestra, en ese momento empiezas a ceder espacio y empiezas a lograr concretar cosas, ¿sí? Entonces, en corto, ¿no? Porque esto va mucho más allá. Entonces, eso, la empatía te permite encontrar, es que lo quiero decir con una frase corta, te permite encontrar esa continuidad de tu labor diaria, ¿sí? Y te permite encontrar consigue personas que te ayuden a esa labor diaria, porque logras conectar emocionalmente mucho más fácil y más rápido, ¿sí? Es No sé ese, si me logro explicar en corto. está perfecto, esa es la palabra clave, lograr la conexión, que La muchas veces conexión. se puede dar simplemente con educación y con una sonrisa, y a partir de ahí Así, generar un vínculo. Milagro, claro. ahora sí ya nos estamos quedando sin tiempo y voy a hacer contigo un Ajá. ejercicio que hacemos con nuestros invitados.
Ajá. Vamos a imaginarnos que en este café virtual o cerveza o vino, lo que te Ujú. apetezca que nos estamos tomando tú en Murcia y yo en Málaga, Ajá. invitamos a dos personas, a una señora y un señor que han estado durante mucho tiempo trabajando en una empresa multinacional o en un banco o han tenido su empresa y la han tenido que cerrar y tenían el gusanillo del emprendimiento adentro y han dicho, ahora es mi momento. ¿Qué dos o tres consejos básicos tendrían que seguir esas personas para comenzar el camino del emprendimiento con cierta dosis de éxito? Con cierta dosis de éxito, mira, bueno, por supuesto, como dije hace rato, el emprendimiento es 50-50. Entonces, en el 50 de la idea hay que trabajar la idea. No es simplemente tener una idea, hay que hacer el proceso completo, validación de esa idea, la generación del modelo de negocio de esa idea, la generación del plan estratégico de esa idea, ¿sí? Y de todo lo que es la estrategia para la puesta en marcha de ese proyecto, más allá de la parte financiera, presupuestación, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo. ¿Que eso lleva un tiempo? Sí, pero es un tiempo que luego se va a capitalizar. Y eso es una parte que yo desde mis mentorías no negocio. O sea, hay personas que quieren construir el emprendimiento en vez de desde la base, desde el techo, del tejado. No, no, o sea, tienes que empezar a construir desde la base. Y eso es fundamental. No necesariamente porque tengas una idea, esa idea va a ser exitosa. Esa idea tiene que tener un compendio de cosas porque tiene que saber crear valor, entregar el valor y tiene que saber capturar el valor, ¿sí? Entonces, eso hay que trabajarlo y eso tiene su método. Y la otra parte, que es el tema personal. Formarse si considera que le hace falta generar competencias, sobre todo competencias digitales hoy día, porque ya cuando hablamos de senior, pues se supone que hay muchísimas competencias de liderazgo, de habilidades emocionales que quizás ya tengan pues superadas, pero las competencias digitales son importantísimas el día de hoy, importantísimas. La formación continua, dependiendo del área donde quieran emprender, pues por supuesto es más continua o menos continua. Por ejemplo, en mi caso, yo o sea, todos los días me estoy formando y leyendo porque yo trabajo en estrategia, imagínate, ¿no? Si no estoy al día, no, sí. Eso también es fundamental. Y lo que dije hace un momento de trabajar la emocionalidad, no permitir que nadie, fíjate lo que te voy a decir, va a sonar duro, ¿no? Pero no permitir que nadie empañe tu emprendimiento. No permitir que nadie te diga no puedes. Que te digan los números no puedes. Que hiciste un ejercicio financiero y arrojó que no se podía, ese es otro nivel. Pero que nadie permita, que nadie te diga que no puedes, porque eso no es verdad. Me parece recomendaciones totalmente válidas y desde tu experiencia absolutamente aplicables. Mm, Hemos inaugurado en los últimos episodios una sección que se llama las recomendaciones del invitado. Entonces, mm. te voy a pedir que, basado en tu experiencia, nos recomiendes un libro o una película, lo que te apetezca, vinculado a los temas que hemos estado hablando. Bueno, mira, el libro, el de que lo tengo aquí, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía, es un libro muy interesante porque te arroja muchísimas luces de cómo ese pensamiento positivo y ese dinamismo creativo te ayuda a resolver situaciones, ¿no? Ese es un libro que para mí es muy importante. El mío, también. Evidentemente, El eso mío lo tenía también. guardado para el final, pero bueno, lo puedes decir ahora A sin ver, no, problema. claro, porque el libro, a ver, suena ególatra, no suena feo, pero No, 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 es lo que pasa es absolutamente que válido. lo que pasa es que el libro que yo escribí lo que da es una guía para ese emprendedor, ¿sí? Para trabajar en tiempos de crisis. Entonces es un libro bastante ligero de leer porque más que leer es trabajar, ¿no? Es una guía de trabajo. Película, El Gambito. No sé sí. Esta Sí, sí, sí. película, bueno, es una serie, realmente no es una película. Esta serie es maravillosa, realmente. A mí me encantó muchísimo porque desde el punto de vista de mi negocio, ¿no? Porque yo trabajo con estrategia y de verdad la forma como se desarrolló la trama fue muy interesante. Esa serie que fue una de las últimas que he visto me gustó mucho. ¿Y qué otra cosa fue una canción? ¿Qué fue lo que porque si No, vamos a bueno, si nos música, quieres, no, no te voy a preguntar por una canción, pero si me la quieres decir, no, no, yo a encantado, música, no, lo encantado. que pasa es que imagínate, a mi edad, pues obviamente están los clásicos, ¿no? Pero sí.
Pero básicamente yo me quedo mucho con un grupo que se llama Coldplay, ¿no? Realmente Sí, 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 Coldplay sí. dentro de Yo creo que es la de música de nuestra generación nuestra y sobre todo en generación, momentos de sí, bajón tienen un par de sí, canciones que te empujan hacia arriba. que te Mi- empujan hacia arriba. Milagros, Eso, ha sido un placer hablar contigo. Has venido recomendada por una invitada anterior y realmente ha valido la pena la recomendación. gracias, Ahora gracias. sí, dile a la gente cuáles son tus coordenadas digitales, cómo te encuentran en redes sociales, cómo se llama tu web, cómo se llama tu libro, para que conozcan un poquito más de lo poquito que hemos podido conocer hasta ahora de Milagros. Mira, en el mundo digital, con poner Milagros Ruiz Barroeta en Google sale casi todo. Y en las redes o en la misma web, @Milagros Ruiz Barroeta. Es que todos llevan mi nombre y mis dos apellidos, 50-50. El libro pues lo escribí en el confinamiento, por cierto. Es un libro que se llama Crisis en primera persona, marca y estrategia, y básicamente es una guía para emprender y para gestionar pensamientos en función de lo que, más que todo de lo que se vive, pues en una crisis desde mi perspectiva. En mi blog pueden encontrar también muchísimo material de consulta. Yo estoy muy agradecida con el mundo digital porque a mí el mundo digital me ha honrado positivamente. Y pues en mi blog consigue muchísima información para que la gente pueda trabajar, pueda emprender. Conmigo tiene un canal abierto, me escriben, yo les respondo, no hay ningún problema, a través de mi web o a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, en Instagram, LinkedIn o Facebook. Me encuentras también como Milagros Ruiz Barrueta. Y pues a la orden, José, a la orden contigo, con Elefante Solidario, con el que nos escucha. Y pues, eso. O sea, estoy aquí Y para mostrar mi experiencia. que- doy fe de dos cosas, que tiene una agenda apretada, hemos tenido que coordinar esta agenda en un par de semanas, y doy fe de que contesta y pronto, ¿no? Porque aunque la contacté me parece que fue por LinkedIn, Por LinkedIn, sí. me contestó con cierta velocidad, aunque luego, claro, hubo que coordinar para grabar la entrevista, pero es de las que contesta, no es la que dice, no, ya te contestaré, no, contesta. No, sí, sí contesto, Milagro, sí contesto. para mí ha sido un placer hablar contigo. Creo que los oyentes nos hemos extendido un poquito más de la media hora habitual, pero creo que valió la pena. Y por otro lado, Gracias, como José. creo que estás en constante evolución, porque tu versión 5.0 dará mucho que hablar, me gustaría invitarte dentro de un tiempo para Ujú. que nos cuentes por dónde va tu vida y tu emprendimiento a una Con gusto. segunda parte de este café, de este vino virtual que nos hemos tomado. Con gusto y pues lo que te digo, a la orden y cualquier cosa, cualquier pregunta de las personas que nos escuchen, pues con mucho gusto, sí. Así que Y cero barreras mentales. no, no, absolutamente. Nos quitamos todas. El ejemplo eres tú, una mujer que ha empezado dos veces desde cero en países diferentes, con realidades diferentes y con la energía que tú tienes realmente se contagia. Gracias. Entonces, si te parece, nos vemos en el próximo episodio. Por supuesto que sí. Hasta luego, José, y muchísimas gracias, sí. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.